Pues digamos que yo siempre he partido como de la idea que dentro de nuestras historias más íntimas o más personales o más pequeñas inclusive, hay historias más grandes, digamos, que esconden la historia, en este caso la historia de un país o de muchas familias colombianas. Entonces, lo que he intentado pues con Carta a una sombra y con Smiling Lombana es un poco un paralelo entre la historia personal y la historia de Colombia, un poco jugar, digamos, o entrelazar la historia de Tito Lombana con el contexto en el que él estaba viviendo, en el que él vivía, en el que se desarrolló su vida, ¿no? Es un poco como esa mezcla de esos dos universos, ese universo más íntimo y personal con un universo más global o más nacional por lo menos, creo que permite como una narración, como una historia que puede ser para todos y con la que todos se pueden de alguna manera identificar. Sí, yo me acuerdo que mi mamá nos mostraba, aunque nosotros nunca conocimos a Tito, mi mamá cuando éramos chiquitos nos mostraba en un proyectorcito de 8 milímetros que teníamos en la casa, proyecciones de él, imágenes, digamos todas esas imágenes de archivo, evidentemente no todas, pero muchas yo las había visto cuando era niña, y la manera en la que me había acercado, digamos, a la figura de Tito era a través de ese archivo de 8 milímetros y de algunas cosas de 16. Entonces cuando se me ocurrió hacer la película y cuando mi familia dijo que no quería aparecer, cuando mi familia dijo que no quería aparecer, mi mamá también dijo que no iba a aparecer, y cuando mucha gente empezó a rechazar la idea de que yo hiciera la película, me acordé de ese archivo y me pareció que podía ser, digamos, como la manera de contar la historia y la manera de mostrar estos personajes sin mostrarlos. Otra pregunta era también cómo contar la historia de un personaje que no está vivo, cómo mostrarlo. Entonces digamos que el archivo también ayudaba a mostrar al protagonista. Y por otro lado, digamos que siendo un personaje tan enamorado de sí mismo, el hecho de representarlo a través de filmaciones caseras que él mismo se hacía, pues me parecía interesante, me parecía que de alguna forma estaba otra vez hablando de su personalidad o de ese personaje que se había fabricado, que se había construido. Entonces sí, las imágenes de archivo fueron fundamentales en la decisión, digamos, de hacer la película. Sin esas imágenes creo que habría sido imposible hacerlo, no habrían suficientes elementos, no tendríamos a nadie que quisiera aparecer y no tendríamos cómo reemplazarlos. Sí, muchísimo. Creo que ya no voy a contar más historias personales. Yo creo que lo más difícil de hacer esta película fue precisamente eso, porque en ese caso pues mi familia no quería que yo contara la película, se opuso mucho a que yo la hiciera, y en ese momento incluso yo estoy muy asustada que salgan salas de cine porque no sé cómo van a reaccionar frente a eso. Entonces sí lo hace muy difícil, y por otro lado también lo hace más fácil, ¿cierto? Pero en este caso en particular fue muy difícil contar una historia personal porque es una historia, digamos, que mi familia ha sido un tabú y la que mi familia de alguna manera se avergüenza o no quiere que se haga pública. Entonces ha sido muy complejo. Pues digamos que es más fácil porque ya tienes a los personajes, porque es una historia que te emociona con más facilidad, que te conmueve con más facilidad. Porque tienes un acceso más fácil a todo ese universo, ¿no? Es más fácil conseguir el archivo porque es tuyo, no tienes que comprarlo, digamos. Es más fácil acceder a los personajes, es más fácil acceder a ciertas locaciones, a ciertos lugares. Entonces en ese sentido es más simple también la conversación, el diálogo con las personas con las que hablas, por lo menos debería serlo. En mi caso, por ejemplo, las entrevistas que le hice a mi abuela fueron muy difíciles, fueron muchas horas intentando conversar con ella y yo intentando preguntarle algo que no era capaz de preguntar.
y que Miguel, el productor, todo el tiempo me obligaba a que finalmente tenía que hablar de lo que no se puede hablar en la farmacia. Entonces es como esa, tiene como esa dualidad.